Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando el cuarto trimestre del año 2006 y con este trimestre vamos a encontrar respuestas a algunas preguntas que han quedado en el aire siglo tras siglo, años tras años, desde antes de la era cristiana, y que todavía en los tiempos modernos, hombres sabios, inteligentes, científicos, estadistas, sociólogos, todavía se siguen preguntando. En otras palabras, hay preguntas en la Escritura que siguen en el aire, aparentemente sin respuesta. Este trimestre, usted y yo vamos a descubrir esa respuesta. Este trimestre vamos a comprender cómo responder a esas preguntas que a lo mejor usted se la ha hecho alguna vez. De tal manera que esta lección, en este trimestre, vamos a estudiar el libro de Job. Es un libro que está escrito de manera poética. Es un libro que tiene, por así decirlo, una especie de una narración de un personaje que pasa momentos dramáticos. El libro está escrito y aunque es trágico, tiene un final feliz. Y aunque es dramático, se mira claramente la batalla entre el bien y el mal. Y esta lección va a responder muchas, pero muchas de las preguntas que a lo mejor usted ha hecho ya en muchas ocasiones. La lección de este trimestre, el título es, como ya usted sabrá, el libro de Job. Y esta semana vamos a estudiar la lección, el fin. No hay cosa más interesante. A lo mejor usted alguna vez se ha puesto a leer un libro y lo deja intrigado. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que muestra? Pero si usted se va al final del libro a conocer el final desde el principio, usted ya entiende claramente cuál es el desenlace. Pues bien, la lección de este trimestre, el autor decidió comenzar por el fin. Por eso el título de esta semana. De tal manera que esta lección promete mostrarnos no solamente las respuestas de las que ya he dicho. Usted sabe que la experiencia de Job es la experiencia de un hombre rico en fe, pero también rico materialmente. De repente este hombre, conocido como justo delante de Dios, se encuentra en grandes problemas, en grandes conflictos dramáticos, muerte de sus hijos, pérdida de sus riquezas, queda prácticamente en la calle y aparecen por allí sus amigos. Con unos amigos como esos, ¿quién quiere amigos realmente? Se aparece un joven que empieza a filosofar y a decir cosas que más bien comprometen al pobre Job en su tragedia. De tal manera que podemos ver en este libro dramático en la lucha entre el bien y el mal, la batalla entre los espíritus del bien y del mal. Y podemos ver cómo Job, en su tragedia, en su enfermedad, sufre la calamidad, la tragedia, pero vamos a ver y comenzar por el final feliz. De tal manera que vamos a entender esta semana qué significa el final felices para siempre. ¿Qué nos quiere decir este título en la lección de esta semana? Y digo más, usted va a comprender y a descubrir cuáles fueron unos finales no felices, unos finales trágicos. Y usted lo va a ver en el trayecto del estudio de esta semana y va a lo mejor a hacerse más preguntas sobre las preguntas que ya tiene. Pero estas respuestas usted las va a encontrar en la sabia y santa Escritura cuando comprendamos cómo será la restauración que se considera parcial, porque la restauración que se da aquí en esta tierra no es total, de tal manera que es una restauración parcial. Asimismo,
usted va a ver qué es la esperanza que nos da el reino final o el reino eterno. De tal manera que vamos a encontrar en esta lección grandes y maravillosos mensajes de esperanza, del gozo y del anhelo del reino eterno. Y como si fuera poco, usted va a comprender cuál fue la respuesta a la pregunta que el propio Job se hizo, cómo él mismo respondió esa pregunta y cómo usted y yo vamos a saber cuál fue esa pregunta y cuál fue la respuesta que el mismo Job nos dio. De tal manera que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Por favor, apague su celular, deje las redes sociales. Si está en YouTube, quédese aquí. Si está en Facebook, quédese aquí. Si está en Twitter, quédese aquí. Porque por medio de estos, usted va a encontrar la gran bendición al estudiar toda la lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo número 11, el versículo número 28. En esta ocasión nos encontramos con un pasaje poderoso de la Escritura. Pero antes de leer o estudiar el versículo de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, nos acercamos a ti. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha, por toda contaminación de pecado de este mundo, Señor, que pueda impedir que tu Espíritu venga a revelar, a transmitirnos el mensaje maravilloso de tu palabra. Pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que estorbe y te rogamos que en el nombre y por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado, vengas a limpiar, a purificar nuestra mente y nuestro corazón para que no haya impedimento para recibir a nuestro Maestro Divino, tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta hora, oh Dios y Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, San Juan capítulo 11, versículo 25 dice así. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se podría decir que este versículo no tiene nada que traducirse ni explicarse. Estas son las palabras de Jesucristo cuando vino para resucitar a su amigo Lázaro. Jesucristo afirmó, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora comprendemos por qué el título de la lección de esta semana se llama El fin. Al estudiar el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que existen muchas afirmaciones científicas. Hombres sabios, inteligentes, han tratado de entender y de interpretar si el hombre fue creación de Dios o fue una evolución. Ellos tratan de explicar la existencia del ser humano. Sin embargo, cuando llegan a encontrar el mal, el origen del mal y el dolor, se encuentran ellos perplejos, confundidos, no entienden. De tal manera que ellos se hacen preguntas: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿O después de la muerte hay vida? Grandes preguntas se hacen y tratan de responderlas. Algunas de estas preguntas y muchas otras más las vamos a encontrar en el estudio de este trimestre. Por lo tanto, no se desconecten. Y gracias por todos aquellos que vienen semana tras semana, día tras día, mes tras mes, a estudiar con nosotros la lección de mi escuela sabática. De tal manera entonces que aunque la Biblia tiene muchas respuestas, no podemos basar nuestra teología o nuestra doctrina solamente en un libro. Entonces necesitamos encontrar más allá del libro de Job para entender
y comprender algunas preguntas o interrogantes. Como por ejemplo, pensamos en el santuario. A lo mejor un israelita lo entiende el santuario, pero un israelita que no ha visto en Cristo el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no ha podido tener la revelación progresiva. Una revelación progresiva es una revelación que va progresivamente comprendiendo y comprendiendo y comprendiendo. Por ejemplo, cuando yo estuve en el ejército, en el servicio militar en mi país, yo leía en el libro de Mateo capítulo 24, y será predicado el reino de los cielos por testimonios y entonces vendrá el fin. Y leía aquellas palabras que decía el profeta Daniel: el que lee, entienda. Y yo decía, ¿qué significa esto? El que lee, entienda. Yo estoy entendiendo. Hasta que comprendí las profecías, comprendí lo que es la revelación progresiva. De tal manera que la lección, en la introducción nos dice que en las clases de redacción se necesita, al describir y al narrar alguna narración, valga la redundancia, se necesita un buen final para esa narración. Y digo más, se tiene que esta historia que ser una historia que se considere que sea verídica, aunque sea una historia de ficción, o sea, que no sea real. Tiene que tener un final que parezca verosímil o que sea verdadera. De tal manera que al final de las historias, sean de ficción o en el caso de la no ficción, tienen que tener un buen final. De tal manera que la lección de esta semana, como su título lo dice, el fin, se supone, se entiende que tiene que ser un buen final, porque este es el final de toda la historia del libro de Job. Pero digo más, es el final de su historia, de mi historia, la historia de todos los seres humanos en esta existencia, nuestra vida misma. ¿Qué clase de final tenemos nosotros al final de nuestra vida? Hay muchos cabos sueltos para entender esto. De tal manera que se necesita una buena redacción. Esta historia tiene que ser creíble, tiene que tener coherencia. Al final de nuestra historia siempre será la muerte en esta vida. Sin embargo, usted como creyente, yo como creyente, creyendo lo que hemos leído como el versículo de introducción o de memoria, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. De tal manera que podemos comprender que aunque la muerte la tenemos como al final de nuestra historia, podemos entender que hay felicidad más allá de la muerte por la fe que tenemos en Dios. Y la historia de Job es una historia similar, es una historia parecida. Esta historia termina con la muerte, termina con un final. Pero ¿sabe qué? Surgen nuevas preguntas. En estas preguntas usted va a encontrar la respuesta. Este es nuestro propio caso. ¿Va a ser un final? ¿Cómo va a ser tu final? ¿Cómo va a ser mi final? No solo en esta tierra, sino allá en la eternidad. ¿Cómo será esa final? Vamos a comprender que nos enseña la lección del día domingo con el tema que es felices para siempre. ¿Qué nos enseña la lección? Veamos qué nos tiene la revelación de la lección de esta semana.